En algún momento alrededor del año 33 después de Cristo, Jesucristo fue crucificado por afirmar ser el Hijo de Dios. Poco después, sus seguidores dijeron que había resucitado y comenzaron a predicar el Evangelio. Esto provocó simultáneamente el movimiento que se convirtió en el cristianismo y los convirtió en blanco de la misma persecución que enfrentó Jesús. Algunos de ellos eventualmente morirían de la misma manera que él. En la Biblia, 14 personas son consideradas apóstoles. Los miembros originales de los 12, más Matías, quien fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote, y Pablo, el apóstol de los gentiles. Todos eran personas reales que vivieron y murieron en el siglo I después de Cristo. Solo 2 de sus muertes están registradas en la Biblia: la de Santiago el hijo de Zebedeo y Judas Iscariote. La mayor parte de lo que sabemos sobre la muerte de los otros apóstoles proviene de los antiguos escritores cristianos, de la historia y de la tradición de la Iglesia. Así murieron los apóstoles de Jesús. Pedro. Simón, también conocido como Pedro, fue uno de los discípulos más prominentes de Jesucristo y uno de los líderes más importantes de la iglesia cristiana primitiva. Para los católicos, Pedro es el primer papa, por lo que no debería ser una sorpresa que corriera un destino similar al de Jesús. Pedro fue crucificado, pero al contrario que Jesús, colgaron su cruz boca abajo, supuestamente por petición de él mismo, pues no se consideraba digno de sufrir la misma muerte que su Señor. Según la tradición de la Iglesia, Pedro fue asesinado por el emperador Nerón alrededor del año 64, después del gran incendio de Roma, de cuyo inicio culpó a los cristianos. Andrés. Se dice que el apóstol Andrés sufrió una muerte similar a la de su hermano Pedro. Según la tradición, Andrés fue martirizado por crucifixión en la ciudad griega de Patras alrededor del año 60 después de Cristo. Al igual que su hermano Pedro, Andrés no se consideró digno de morir de la misma manera que Jesús, por lo que fue atado, no clavado, a una cruz que colgaba en forma de X en lugar de T. Esta teoría tiene origen en un libro apócrifo llamado Los Hechos de Andrés, que también incluye numerosos relatos sobrenaturales de los milagros de Andrés, incluida la afirmación de que predicó durante 3 días seguidos mientras colgaba de la cruz. Según los Hechos de Andrés, parte del sermón de 3 días que Andrés pronunció mientras agonizaba incluía la adoración de la cruz como símbolo de la hermosa redención de Cristo. Salve, oh cruz, inaugurada por el cuerpo de Cristo y adornada con sus miembros como si fueran perlas preciosas. Antes de que el Señor colgara de ti, inspiraste un temor terrenal. Ahora, en cambio, dotada de amor celestial, eres aceptada como un regalo. Salve, oh cruz. Sí, verdaderamente salve. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor, fue el primero de los apóstoles de Jesús en morir por seguirlo, y es uno de los 2 únicos apóstoles cuya muerte está registrada en la Biblia. Fue ejecutado con una espada. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Los eruditos generalmente creen que Santiago fue asesinado en Jerusalén en el año 44 después de Cristo. En el siglo IV, Eusebio de Cesarea citó a Clemente de Alejandría sobre la muerte de Santiago.
Parece que el guardia que lo llevó ante el tribunal se conmovió tanto cuando lo vio testificar, que confesó que él también era cristiano. Así que se los llevaron a los dos juntos, y en el camino le pidió a Santiago que lo perdonara. Santiago pensó por un momento, luego le dijo: «Te deseo la paz», y lo besó. Así que ambos fueron decapitados al mismo tiempo. Juan. Juan es considerado tradicionalmente como el único apóstol que murió de vejez. Antes de que Jesús muriera, confió el cuidado de su madre al discípulo amado, quien se cree que es Juan. Cuando María murió, Juan habría ido a Éfeso, donde escribió sus 3 epístolas. De allí fue exiliado a la isla de Patmos por predicar el Evangelio, donde recibió la revelación de Cristo y escribió el libro del Apocalipsis. Eventualmente regresó a Éfeso y murió de una muerte ordinaria en algún momento después del año 98. Felipe. La mayoría de las tradiciones más antiguas parecen señalar que el apóstol Felipe fue martirizado en la antigua ciudad griega de Hierápolis alrededor del año 80 después de Cristo. Polícrates de Éfeso escribió en una carta al Papa Víctor: «Hablo de Felipe, uno de los 12 apóstoles, que está enterrado en Hierápolis». Los hechos de Felipe brindan el relato más antiguo y detallado de su martirio. Felipe supuestamente convirtió a la esposa de un procónsul, lo que enfureció al procónsul lo suficiente como para que él y Bartolomé fueran crucificados boca abajo. Mientras colgaba allí, Felipe predicó y la multitud se movió para soltarlos. Les pidió que liberaran a Bartolomé, pero no a él. Bartolomé. Se cree que su martirio ocurrió en Albanópolis, en la costa occidental del Mar Caspio, después de haber predicado también en Mesopotamia, Persia y Egipto. Según la tradición, su martirio y muerte se atribuyen a Astiages, rey de Armenia y hermano del rey Polimio, a quien San Bartolomé había convertido al cristianismo. Los sacerdotes de los templos paganos, que se estaban quedando sin seguidores, protestaron ante Astiages de la labor evangelizadora de Bartolomé. Astiages mandó llamarlo y le ordenó que adorara a sus dioses. Ante la negativa de Bartolomé, el rey ordenó que fuera desollado vivo y decapitado en su presencia. Tomás. Según la tradición cristiana siria, Tomás fue martirizado en el hoy conocido Monte Santo Tomás, en Chennai, India, el 3 de julio del año 72 después de Cristo. Allí fue traspasado por una lanza mientras oraba postrado delante de una cruz grabada en piedra, realizada por él mismo. Mateo. La mayoría de los registros tempranos sobre la muerte de Mateo afirman que fue martirizado, pero no están de acuerdo sobre cómo y dónde sucedió. Los primeros padres de la Iglesia aseguraban que fue quemado, apedreado, apuñalado o decapitado. En el famoso libro de los mártires de John Foxe, la entrada de Mateo dice: «Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país en el que sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nadaba, en el año 60 después de Cristo». Santiago el Menor, hijo de Alfeo. La tradición nos dice que Santiago el Justo fue empujado desde el pináculo de un templo en el que estaba predicando, y luego de caer, lo golpearon en su cabeza ocasionándole rupturas en su cráneo con un garrote de batán
y lo apedrearon hasta la muerte. Su cuerpo habría sido sepultado en el mismo sitio en que murió, a la vera del templo. Judas Tadeo y Simón el Celote. La tradición nos dice que Judas Tadeo, en compañía de Simón el Celote, se dedicaron a recorrer Persia predicando el cristianismo, logrando convertir y bautizar a muchos de sus habitantes. Después, al entrar en la ciudad de su amir, habrían sido sorprendidos por 2 hechiceros paganos, llamados Aroes y Arfaxad, quienes les obligaron a adorar a sus dioses. Al negarse a adorar a sus dioses, ambos fueron sentenciados a muerte. A Simón lo martirizaron, partiéndole vivo por la mitad con una sierra, mientras que a Judas Tadeo lo golpearon con una masa en la cabeza hasta aplastarla, muriendo posteriormente decapitado con un hacha. De allí que se suele representar a Judas Tadeo sosteniendo un hacha y Simón el Celote una sierra. Judas Iscariote. Además de Santiago, Judas Iscariote es el único apóstol cuya muerte se registra en la Biblia. Pero a diferencia de Santiago, Judas no fue un mártir. Se suicidó poco después de traicionar a Jesús. El Evangelio de Mateo y el libro de los Hechos de los Apóstoles exponen cada uno su versión sobre la muerte de Judas. Mateo registra que Judas se ahorcó inmediatamente después de que los principales sacerdotes se negaron a recuperar su dinero. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». A lo que ellos respondieron: «¿Qué nos importa? Es asunto tuyo». Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Curiosamente, el libro de los Hechos, escrito por el evangelista San Lucas, da un relato diferente. Judas, pues, compró un campo con el precio de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se reventó por medio, y se derramaron todas sus entrañas. Matías. Matías no era uno de los miembros originales de los 12 apóstoles. Los otros apóstoles lo eligieron para reemplazar a Judas Iscariote después de que Jesús ascendió al cielo. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. La tradición católica afirma que Matías fue apedreado por judíos en Jerusalén y luego decapitado. Con su predicación, milagros y prodigios, Matías convirtió a muchos en Judea, lo que movió a los judíos que lo odiaban a formarle proceso y a condenarle a morir apedreado. Después de haber sido apedreado, mientras con sus brazos extendidos hacia el cielo encomendaba su espíritu a Dios, se acercó a él un soldado y, conforme a la costumbre romana, con una afilada hacha le cortó la cabeza, poniendo fin a su vida. Pablo. Pablo no era uno de los 12, pero es una de las pocas personas que es universalmente considerada un apóstol. Específicamente, fue el apóstol de los gentiles. Os digo pues a vosotros los gentiles, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio. Su muerte no está registrada en la Biblia, pero es uno de los martirios mejor documentados de la iglesia primitiva. Numerosos padres de la iglesia primitiva escribieron que fue decapitado por el emperador Nerón, lo que significaría que tuvo que ser en algún momento antes del año 68 después de Cristo. Una obra apócrifa del siglo II, conocida como los Hechos de Pablo, dice que Nerón mandó decapitar a Pablo.
y en el año 200 después de Cristo, Tertuliano escribió que la muerte de Pablo fue como la de Juan el Bautista, quien murió decapitado. Otros escritores cristianos primitivos respaldan estas afirmaciones y brindan algunos detalles adicionales, como que sucedió en Roma y que fue enterrado en la Vía Ostiensis en Roma. Y así, uno tras otro, todos los apóstoles fueron entregando su vida por causa del Evangelio, y aunque no sean muy exactos los datos sobre sus muertes, lo cierto es que gracias a ellos, a su testimonio de vida, a sus enseñanzas y sufrimientos, fue que el mensaje de Cristo ha podido trascender en el tiempo hasta nosotros.